Buen día, mi nombre es Oscar Barrientos y hoy voy a presentar el tema la administración tributaria como un valor histórico proveniente de Mesoamérica y España regidas en el siglo XXI. Actualmente en México y todo el mundo estamos obligados a pagar cierta cantidad de dinero hacia el gobierno. Esto constituye un ingreso presupuestal para diferentes causas. Este dinero que se le da al Estado se llama impuesto y como su nombre lo dice, está dictado por la ley. Existen muchos tipos de impuestos para cada ocasión. Los hay desde pagar un servicio básico hasta comprar una casa o tener un negocio propio. Están normalizados por la ley. Puede ser el IVA, el ISR, el IEPS, entre otros. Todos estamos obligados a pagar este impuesto, pero he aquí la cuestión a analizar. El Estado recauda millones de pesos año tras año. Es un gran flujo de dinero. Y entonces, ¿quién fue el autor intelectual del impuesto? Los impuestos que rigen actualmente, ¿el SAT los creó o se descubrieron? ¿Quién es el encargado de recaudar el dinero y para qué sirve? ¿Cómo puede relacionarse la realidad jurídica con la realidad política, económica y social ante este hecho? En México, el encargado de recaudar estos impuestos es el Servicio de Administración Tributaria, también llamado SAT. Esta institución es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente el gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Entonces, ¿quién fue el creador intelectual de los impuestos? Pues bien, la historia nos responde a esta y otras preguntas analizando el llamado derecho mesoamericano o derecho precortesiano. Durante la época precortesiana, la principal forma impositiva estuvo representada por el tributo. El tributo fue inicialmente una ofrenda de rendición del pueblo avasallado a la civilización opresora. Ahora vamos a ver la civilización mexica o civilización azteca. Este tributo fue renovándose hasta crear un sistema económico fiscal, donde personas conocidas como Calpixki eran las encargadas de recoger tributos de pueblos sometidos y entregarlos a los gobernantes de Tenochtitlán, también llamados Tlatoani. Los nombres conocidos como Pipiltin, los nobles, conocidos como Pipiltin, eran dueños de tierras heredadas, llamadas Calpuli. Estas tierras eran trabajadas por agricultores, y también en estas aldeas o clanes se encontraban artesanos, labradores, comerciantes y personas de clase baja. Todas estas personas que convivían en las aldeas de los Pipiltin debían pagar una suma de tributos a personas llamadas Calpixki, que eran los que recogían en nombre del emperador azteca los tributos. Los comerciantes tenían una tasa impositiva muy alta por el hecho de generar dinero y los Calpixki tenían sanciones mortales si llegaban a robar los impuestos recaudados. Los tributos no eran específicamente dinero. El dinero en la civilización azteca podían ser semillas de cacao o mamey, sino que los tributos también eran pagos en especie. Entre los principales productos que los labradores daban en tributos se encontraban el maíz, frijol, cacao, algodón y otros productos de la tierra, además de frutos, peces y otros animales. Cabe recalcar que esta imposición a los tributos era una ley impuesta por el Tlatoani y debía ser acatada por los ciudadanos o habrían sanciones por negarse. Al igual que en el siglo XXI, el Tlatoani puede homologarse como el presidente de la nación y los Calpixki pueden homologarse como el Servicio de Administración Tributaria, que es aquel encargado de recaudar estos tributos que ahora son llamados impuestos. Después de la llegada de la monarquía española y con el nombramiento de la Nueva España,
el tributo prehispánico no sufrió grandes modificaciones, pues solamente se fue acomodando a las normas españolas, en forma gradual, de tal manera que durante el siglo XVI este seguiría manteniendo sus principales particularidades, consistiendo en prestaciones materiales y servicios, así como conservando los plazos indígenas de 80 días, medio año, etc. Ahora, podemos analizar cómo la realidad jurídica va evolucionando de la mano con la sociedad. Los españoles vieron en los tributos una forma de conseguir dinero sin necesidad de llegar a la violencia. Esto llegó a España cambiando los tributos de especies por impuestos erogados con oro. Vemos aquí entonces una realidad económica, jurídica y social. Es una realidad principalmente económica ya que crea un beneficio para el Estado, siendo en esta época España el beneficiario de estos impuestos. Esta realidad económica se relaciona con la realidad jurídica y social, puesto que al ver el gran beneficio del impuesto, España reforma sus leyes indianas para traer esclavos de África y dejar a los indígenas de la Nueva España su propia cultura, mientras estos sigan obedeciendo las leyes de los impuestos. Con el paso del tiempo, Nueva España se ve obligada a pedir la independencia de la monarquía española, y España se enfrenta a la llamada Guerra de la Independencia Mexicana. Al independizarse México, cambian las normas a una ley promulgada en 1814. Esta ley es la primera en constituirse como América Mexicana. En esta ley se prohíbe la imposición de impuestos hacia España. Después de haber pasado por las diferentes constituciones de México, en 1824 se crea la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Lo interesante de este tema es que los gobernantes transformaron y renovaron las leyes para acabar con la hegemonía social entre gobernantes y el pueblo trabajador, pero no anularon la recaudación de impuestos, pues era el mayor ingreso que el país podía sustentar. Se puso el pretexto que México era un país pobre en exportación, por ello aumentaron las tasas de impuestos hacia el pueblo, dando como resultado la repartición desigual de tierras entre los gobernantes y el enriquecimiento egocentrista de los funcionarios y, claro, el descontento del pueblo. Años después, en 1820, llega la Revolución Mexicana, dando como resultado al presidente electo Francisco I. Madero. El Congreso Constituyente construyó un documento el 5 de febrero de 1917, conocido como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual rige actualmente. En esta ley cabe recalcar que tampoco se abrogaron los tributos, solo se reformaron para que los que ganaran más pagaran más impuestos y los que ganaran menos pagaran menos impuestos. Esto a causa lógica del beneficio económico que genera la misma sociedad hacia el Estado. Ahora bien, podemos comparar estas tres estrategias. Estas con un objetivo en común: equilibrar el sistema económico recaudando y administrándolo. Se observa entonces la creación de tributos en especies gracias a la civilización azteca, el sistema de tributos españoles, que eran impuestos erogados con oro, y del sistema económico del México actual, que son impuestos mediante el porcentaje de los ingresos de cada persona física o moral. Como se puede percibir entonces, el sistema de impuestos estaba en régimen desde hace más de 1000 años con los aztecas, y más de 1000 años después se modela con poca diferencia al sistema de impuestos de la ley española. 500 años después, el 1 de julio de 1997, el SAT inicia sus funciones como tal, con las mismas funciones prehispánicas, aunque más organizado, sistematizado, con normas escritas y una república civilizada y contemporánea como México en pleno siglo XXI. Gracias a este gran beneficio, el poder legislativo crea nuevas leyes para aumentar los tipos de impuestos y sus tasas para cada persona. El 29 de diciembre de 1978, José López Portillo crea la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, la cual exhibe que toda persona que enajene, importe o saque un ingreso de bienes y servicios está obligado al pago del impuesto. Similarmente, se fueron creando más leyes para intentar obtener más ingresos de la sociedad.
El 30 de diciembre de 1980, López Portillo crea la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El 1 de octubre del 2007, el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa crea dos leyes más de impuestos, que son la Ley de Impuestos a los Depósitos en Efectivo y la Ley de Impuestos Empresarial a Tasa Única. El 11 de diciembre del 2003, el presidente Enrique Peña Nieto abroga las dos leyes anteriores para crear la Ley del Impuesto sobre la Renta, teniendo así tres leyes exclusivas de impuestos, estos sin meternos en materia mercantil. Como bien pudimos observar, he aquí un claro ejemplo de la relación tan significativa que puede haber en un beneficio económico para transformar la realidad jurídica, política y social de un país. Muchas gracias.